estamos en comunicación telefónica, porque esta es la segunda o tercera vez que hablamos con el doctor Conrado Suárez. Para nosotros es un placer, abogado constitucionalista, también incursionó en la política no hace mucho, fue candidato a diputado nacional. Le damos la bienvenida al doctor Conrado Suárez. Muy buenos días, doctor Suárez. Daniel Núñez Vivares y Daniel Núñez los saludan desde los Cronistas de la Mañana, desde Radio Ala. ¿Cómo le va, doctor Suárez? Buen día. Buen día, muchas gracias por el llamado, un gusto de hablar con ustedes. El gusto es nuestro, doctor. Bueno, doctor, lo consultamos por lo siguiente, usted es un especialista, hombre de derecho. El convenio firmado ayer entre el Estado provincial, que no es el gobierno, sino que es el Estado provincial, que con el refrendo de alguna forma de nuestra legislatura, de la Casa de las Leyes, de las normas, ¿puede morir en la Corte Suprema de Justicia a nivel nacional? Puede ser, si a lo que se refiere con esa pregunta, si puede tener una confirmación, dando certeza sobre una institucionalidad. Claro, sobre una incompatibilidad constitucional, que sí puede declararla incluso una instancia inferior a la Corte. Bien. Entonces, a su pregunta, decir eso sí, puede ser así. Como puede ser lo contrario, porque de eso depende, esa certeza depende justamente de la visión judicial. Cuando hay una presunta incompatibilidad constitucional en nuestro sistema republicano, quien lo termina zanjando es la justicia, y como nuestro sistema de control de esas supuestas inconstitucionalidades es difuso, cualquier tribunal inferior a la Corte lo puede despachar. Entonces, en ese sentido, es bueno tener en cuenta que no es una competencia originaria y exclusiva de la Corte, por lo pronto yo no lo encuentro así, y por lo tanto lo puede resolver cualquier tribunal inferior, empezando por, lógicamente, un tribunal local, ¿no? Porque claro, eso es competencia local. Un tribunal local sanjuanino, estamos hablando, ¿no? Sí, eso puede ser opinable, obviamente, siempre la competencia de los tribunales es lo primero que se discute y se evalúa. Bien. Personalmente no encuentro que tenga cabida la competencia excepcional, que es la de la justicia federal. Bien. No, personalmente, puedo estar equivocado. Y el control de constitucionalidad le cabe a todos los tribunales del país, sean federales o sean provinciales, y la competencia ordinaria es la provincial. Doctor, desde su punto de vista, el convenio en el apartado en donde, bueno, si llega a haber, en el tema ambiental, en donde, bueno, se ha firmado, se ha llegado a un acuerdo, es un convenio, en donde, bueno, si llega a haber algún tipo de problema ambiental en el próximo yacimiento que va a controlar y administrar Vicuña, en vez de, bueno, que se produzca una investigación a nivel local y nacional, es decir, la justicia argentina se recurre a los tribunales internacionales. Eso es lo que más ruido hace, ¿no, doctor? No es lo que más ruido hace, eso hace mucho ruido. Si Bien. Usted me pregunta sobre una jerarquía de problemas Bien, a ver. sobre la ecuación constitucional, hay uno que es, digamos, preeminente o preponderante, y que es que los problemas ambientales no responden a una contingencia, responden fundamentalmente a una necesidad. Si estamos hablando de problemas, y problemas, que es un término sumamente genérico, lo tomo de su pregunta, bueno, ahí tenemos que distinguir si son afectaciones o si son daños. Lo contingente es un daño, pero lo cierto es que va a haber una afectación, no hay industria que no afecte el ambiente. Claro. ¿Bien? Es decir, y entonces, sobre esa certeza, sobre ese, podríamos decir, seguridad de estado de situación, es que las normas de protección ambiental
nacionales que establecen presupuestos mínimos de protección sobre los cuales las provincias que tienen el dominio originario de los recursos deben respetar, incluso pueden obviamente mejorar esos presupuestos mínimos de protección. Ese presupuesto mínimo específicamente prevé que periódicamente se hagan una evaluación permanente. Bien. Y por lo tanto concretamente exige que se haga de forma bianual como mínimo, es decir, como máximo de tiempo, cada 2 años, una declaración de impacto ambiental. Bien. Si el convenio que se ha aprobado ayer contempla en una cláusula que no va a haber, lo digo en términos sencillos, no va a haber otra evaluación, otra declaración sobre el proyecto en cuestión, bueno, se está violando a priori, es lo que yo interpreto, ese presupuesto mínimo de protección que exige que en forma bianual usted analice el cumplimiento, la ejecución de las medidas de mitigación y a su vez que informe sobre hechos nuevos que se hubieran producido. La industria, en tanto, cualquier industria, no estoy hablando de la minería, en tanto que actividad esencialmente impactante del ambiente, lógicamente que nos asegura vicisitudes que se van a ir produciendo. Y se imagina usted durante 70 años si no se van a producir alguna que otra vicisitud en el desarrollo, en el despliegue de esa actividad. Bueno, eso es lo que contempla con toda razonabilidad, racionalidad y le diríamos sentido común esos presupuestos mínimos, es decir, que se sigue evaluando. Si usted tiene un acuerdo en el cual bloquea a futuro ese control, bueno, salvo que estemos interpretando mal el acuerdo, algo que me ha llamado poderosamente la atención, no escuchar legisladores que expliquen por qué no habría un conflicto constitucional. Bueno, si entonces eso es así, bueno, ahí hay un problema de constitucionalidad que alguien lo tendría que explicar. Hasta ahora, yo personalmente, quizás esté muy mal informado, no he escuchado ninguna explicación de por qué esa enorme incompatibilidad a priori entre una norma local, lo que se ha aprobado ayer, y esa norma nacional que establece presupuestos mínimos que no pueden ser alterados. Bueno, ¿por qué no lo hay, no? ¿Por qué no existe esta incompatibilidad? No sé si soy claro. Efectivamente, doctor. Sobre ese problema, se montan otros, entre ellos esta renuncia a lo que podría ser exigir el agotamiento de una instancia administrativa previa para recién ahí pasar a un arbitraje internacional, ¿no? Es decir, algo que cualquier ciudadano lo conoce, que es la necesidad de agotar la instancia administrativa, es decir, de darle las chances procedimentales al Estado provincial para que enmiende errores o para que ratifique una postura. Bueno, en este caso existe esa renuncia. Entonces, bueno, si uno junta esos dos elementos, quizá con otros más, pero no quiero ser demasiado sobreabundante en la explicación, ya juntando esos dos elementos, bueno, uno tiene ahí una inquietud severa de, aclaro que estoy nada más en un plano absolutamente de presupuestos constitucionales, no si conviene, no conviene, si es negocio, si la ruta, eso obviamente me excede porque no podría agregar nada de lo que no hemos escuchado. Pero en un plano constitucional, que es el que entiendo que ustedes me están consultando, bueno, esos dos elementos, el que usted planteaba, Daniel, y otra cuestión, bueno, ahí se potencian y uno dice, ¿cómo es esto? Esto no coincide con la normativa que no es modificable por parte del Estado provincial. En un plano de federalismo, de defensa del federalismo, donde las provincias como titulares de ese dominio sobre los recursos naturales, por supuesto que tienen el derecho de
regular, de disponer. El problema es que vivimos en un Estado-nación donde se han establecido pautas inmodificables mínimas, ¿no? Esa sería la objeción en definitiva. Bien. No, vámonos, ¿no? Entiendo todo lo que estaba manifestando, ¿no? A un extremo, algo que ya nos ha sucedido a los sanjuaninos y la experiencia que tenemos con la minería a gran escala, en alta montaña, a cielo abierto, con cianuro, y los famosos vuelco hacia o derrame hacia las márgenes de nuestros ríos. Si esto llegara a ocurrir con Vicuña, bueno, lamentablemente la justicia sanjuanina no intervendría ni siquiera con una investigación previa, ¿no? Claro, seguramente dentro de las cláusulas y con el alcance del acuerdo tendríamos ese enorme inconveniente. De ahí justamente una de las claves. Pero hay otro problema, que más o menos como en la anterior pregunta, que es mayor, porque usted tiene necesariamente la obligación de prevenir, ¿no? Y no se debe ver solo quién va a intervenir después de un daño, que es el caso que usted está dando. La obligación de prevención exige un monitoreo, exige un control y, por lo tanto, exige la permanente evaluación de impacto, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos acá quizás es más grave que lo que usted está planteando como hipótesis, porque es que ni siquiera, si no es que estamos leyendo mal, insisto nuevamente, yo desearía que alguien me dijera, estás equivocado, estás leyendo mal el convenio, no es así lo que debe interpretarse, pero bueno, desgraciadamente no escucho esa corrección que la deseo, ¿no? Sobre la base que deseamos el progreso. Yo defiendo la minería activa, pero lógicamente que esto no es al todo el nada. Esa falsa dicotomía, ese simplismo, ¿no? Esa locura binaria de o estás de un lado o del otro, pero no sé a quién se le ocurrió, a quien no está dispuesto a dar explicaciones. Quien no está dispuesto a dar explicaciones, da eslogans, consignas simples, ¿no? Está en contra, a favor. No, pero yo estoy absolutamente generaciones atrás y espero que muchas generaciones hacia adelante sigamos apostando por el crecimiento de San Juan, por el progreso y lógicamente de una manera sustentable. Entonces, desearía que alguien me corrigiera y que me dijera, no, acá esto no es así como usted lo está interpretando, porque el convenio dice otra cosa, pero en claves literales y en claves sistémicas, me refiero a lo que dice la letra y lo que se podría interpretar de todo el conjunto de cláusulas, bueno, yo interpreto que el artículo 6.6, no soy el único que lo interpreta, yo trabajo con un equipo de personas que en términos, digamos, jurídicos abordamos el tema, interpretamos que ahí no hay salida en el sentido de que no va a volver a haber, desde esa letra y desde esa interpretación de todo el espíritu del acuerdo, no va a volver a haber otra declaración de impacto ambiental u otro o requerimientos de informes, todo lo que implica el procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Y no me encantaría poder decir que eso solo se refiere a las observaciones actuales, pero esa cláusula habla del proyecto. Entonces, al hablar del proyecto, bueno, uno no tiene muchos elementos para decir, acá dentro de 2 años se le puede exigir nuevamente a la empresa estos requisitos, estas observaciones, en la medida en que ha pasado estos hechos nuevos, ¿no? Estoy sin perjuicio de otras observaciones, el tema de la aplicación de los aportes en la zona de influencia o en zonas indirectas, también es un capítulo que uno podría observar. Me estoy focalizando nada más a algo que lo vemos sumamente grave en el sentido constitucional, ¿no? Es decir, ahí hay las normas
de presupuestos mínimos de protección ambiental, exigen mínimamente esto, y nosotros en esto estaríamos por debajo, pero no una línea por debajo, estaríamos en algo que creo que es de sentido común. Si algo es permanente, y la evaluación tiene que ser permanente, y el proyecto tiene una previsión de 70 años, por lo menos en el convenio, según lo que surge del convenio, Sí, claro. pues entonces es de sentido común que si yo ahora cierro todo y digo cancelo toda posibilidad futura, es como decir, bueno, entrego un recibo cancelatorio en todo concepto, perdón la metáfora, pero para que nos entendamos, bueno, estoy tomando un riesgo enorme, porque yo sé que van a haber vicisitudes. Claro. No sé, Claro. no tengo certeza de que van a haber daños, pero sí afectaciones. Y por lo tanto, insisto, sobre la base de que la industria es impactante ambientalmente, entonces necesariamente tengo que seguir viendo. Por otro lado, también dentro del sentido común, ¿cómo sé yo, si no sé qué va a pasar a futuro, si lo que ahora me están compensando es equivalente a las afectaciones futuras? Claro. Totalmente, ¿no? El tema constitucional no es un problema de un gabinete refinadísimo y oculto. Es un tema, yo le diría, que hasta de sentido común. Las pautas constitucionales son básicas. Usted tiene que seguir analizando, porque esto es dinámico y hay que ir viendo en todo momento. Entonces, un acuerdo que dice, no, ya está. Acá cerramos todo. Claro, sí, Bueno, sí. Para Acá cualquier con esto persona cerramos la que puerta. quiera entender, dice, no estaría cerrando el tema. ¿no? Le llamó la atención, doctor, el apuro, la premura que tenía el gobierno, que tenía 60 días, el mismo convenio manifestaba, el acuerdo decía de que había 60 días para analizarlo. Bueno, el gobierno lo sacó prácticamente en tiempo récord, menos de Una 10 semana. días. En una semana, menos Sí, de 10 bueno, días. algunos colegas suyos expresé en algún momento que si se juntan dos cosas es grave en términos de análisis jurídico. Si se junta déficit de información Claro. y premura, ya Claro. estamos en un escenario ya Gravísimo. no hay Gravísimo. que tener demasiada experiencia para darse cuenta que las dos cosas no se pueden juntar. Claro. Es decir, hay premura y está toda la información, bueno, siempre es mejor la serenidad, sobre todo cuando uno va a tomar decisiones de enorme trascendencia. Si usted no tiene toda la información, pero tiene tiempo, bueno, hay chance de conseguir la información. Ahora, las dos cosas juntas, no. Bueno, por eso yo las respuestas las digo en potencial, ¿no? Es decir, desearía estar equivocado, porque con la poca claridad, ayer, en un ámbito deliberativo donde uno piensa que va a encontrar razones, esto independientemente de los ámbitos políticos, que es lo que personalmente menos me interesa, ¿no? Porque el problema es dónde está cuál es la razón, no quién la esgrime o quién la deja de esgrimir, ¿no? Sería lo mismo, diría lo mismo si los actores políticos partidarios fueran otros o a la inversa, ¿no? Entonces, ayer, en la deliberación de ayer, habían cuestionamientos muy puntuales y no encontré, quizá sea mi incapacidad de entender, que se rebatieran ni que se aludieran a los cuestionamientos. Es decir, uno puede, ante un planteo, una objeción en clave jurídico, constitucional, puede intentar rebatirla y no rebatirla, pero en lo de ayer yo lo que vi es que ni siquiera eran atendidos, ¿no? Es decir, uno habla de que las peras no se van a conservar y otro dice que los helicópteros son necesarios. Es decir, no había un punto de conexión de objeción y rebate de la objeción o intento de rebatir la objeción. Directamente se hablaban de cosas distintas. Los que votaban de un lado hacían objeciones de tipo técnico-jurídico en un número necesario, y del otro lado se hablaba de otra cosa, que por supuesto que de esa otra cosa es importante hablar, pero no se intentaba ni siquiera aludir, es decir, cambiar de tema, ¿no? Se cambió de tema como deslegitimación por cambio de tema, se llama el discurso. Es decir, hablo de otra cosa porque de lo que me están planteando no puedo decir nada, entonces prefiero hablar de otra cosa. Bueno, eso
contribuye a la falta de información, porque ayer era una instancia importante para que ciudadanamente, es donde yo me ubico, y creo que ustedes también, ¿no?, recibiéramos determinada información explicativa. Y no tuvimos, porque se hubiera sido muy valioso que alguien dijera, no, acá se está equivocado cuando se afirma que no hay compatibilidad constitucional, ¿no? Sí, ¿Por qué? Porque donde leen A hay que leer Z y viceversa. Y eso no lo escuché yo, y digamos, intenté interpretar todas las intervenciones al respecto. Entonces, bueno, hay un escenario de falta de información sumamente preocupante, ¿no? Sí, es totalmente preocupante, ¿no? Porque, bueno, la única información, por lo menos, que tuvimos a través de los medios de comunicación, fue el comunicado del gobernador de la provincia, que lo hizo a través de la famosa cadena provincial, donde habló que era un día histórico para la provincia. No, bueno, perdón, claro, más, eso ¿sí? Yo me estoy refiriendo a la información técnico-jurídica. Claro, la información técnico-jurídica es la que yo personalmente detento y que creo que detentan varios, que es el texto del decreto que tiene como anexo el acuerdo, que había que aprobarlo por esta condición suspensiva y resolutoria del convenio. Claro. Por otro lado, los considerandos del decreto del gobernador de hace muy pocos días, si mal no recuerdo, el 7 de agosto, son considerandos que no incluyen cita normativa, y eso es un dato no menor, claro, porque no refieren, es decir, no se soportan en norma jurídica articulado individualizable. Claro. Es decir, los famosos que yo diga esto está bien, es perfecto, no se renuncia a nada, totalmente, bueno, es una expresión absolutamente autorreferencial, lo estoy diciendo el principal interesado en que eso, pero usted tiene que motivar, es decir, ese decreto no cumple con la obligación de motivar los actos de gobierno, y motivar no es dar una serie de supuestos, uno tiene que demostrar por qué hay una compatibilidad constitucional, dónde está. Entonces, fíjese qué gracioso, no está ni citado allí la Ley General del Ambiente, la Ley de Protección Ambiental de la Minería, que es donde uno encuentra estos presupuestos mínimos, no son tan difíciles de hallar, ¿no? No es algo que sorprenda a nadie, eso no va a sorprender a ningún equipo de abogados del Estado, que ese es el problema, y bueno, ahí no está explicado a priori por qué están satisfechas esas exigencias mínimas legales, indisponibles, ¿no? Entonces, inmodificables. Bueno, eso no, entonces, bueno, todo eso hace a una enorme falta de información y de explicación, y bueno, uno necesariamente tiene que persistir en la creencia, podemos estar equivocados, insisto, pero la creencia de buena fe, la convicción de que acá hay una incompatibilidad constitucional, hasta que alguien nos aclare que no es así. Por ahora no encontramos esa claridad. Doctor, lo llevo al plano nacional, siempre en el ámbito de las normas. Desde su punto de vista, ¿es constitucional lo que, siguiendo en el tema de la minería, el tema de la modificación de la ley de glaciares, doctor, sabiendo de que hay normas nacionales que protegen a los glaciares? Bueno, mire, eso requiere una enorme complejidad en el asunto. Yo le diría que a priori yo no encuentro una inconstitucionalidad, hay una precisión en orden a un necesario equilibrio, que es el de la existencia de presupuestos mínimos con la necesario margen de apreciación local o provincial. El juego ahí de un Estado-nación con el federalismo, bueno, exige determinadas explicaciones. Obviamente que detrás de eso están las conductas. Yo, para darle una respuesta sencilla a un tema muy complicado, sin pretender caer en un reduccionismo, yo le diría que no me preocupa tanto
la inconstitucionalidad de la ley como la falta de coherencia constitucional de las conductas posteriores que la misma modificación de la ley exige. No sé si soy claro. A ver, con esa ley, bueno, supongamos que es constitucional. Bueno, ¿cómo se comporta los efectores, los actores, los claro, interesados, ¿no? Veamos, porque acá no solo es un problema de ley, sino de control de cumplimiento de la ley. Podríamos decirle que habría que tratar de empezar por ver si se cumplen los estándares legales que grandilocuentemente nos proponemos, ¿no? Es decir, por ahí pienso que es hasta quizá un tanto superfluo ponerse a discutir la cuestión de inconstitucionalidad cuando posiblemente habría que ver si se están cumpliendo justamente lo que manda la ley recientemente reformada. Yo de mi parte simplemente, ¿no? Mientras lo escuchaba disertar, ¿no? En esta pequeña charla que hemos tenido y teniendo en cuenta lo que ha sucedido en los últimos tiempos en nuestro país, fundamentalmente en el Congreso, con esto que surgió a través de la ley, fundamentalmente, ¿no? De la venta de tierra, que se tuvo que sacar de este capítulo de la ley de la justamente, ¿no? La inviolabilidad de la propiedad privada, con esto que marcó de alguna forma, ¿no? La oposición de la patria no se vende. Y con esto que ha sucedido ayer en la Cámara de Diputados, hay muchas formas de vender la patria, ¿no? Bueno, así como usted lo plantea, no se puede no estar de acuerdo. Habría que entrar, obviamente, en los detalles jurídicos, que es donde yo trato de solo allí pronunciarme, ¿no? En los otros, supongo que para opinar en clave política tienen a otros interlocutores mejores que yo. Yo sí le puedo decir que son tiempos de mirar bien la letra fina, porque una cosa es los discursos orales y otra muy distinta son las acciones concretas y lo que uno firma y lo que se dispone, ¿no? Acá escuché ayer a alguien decir que no había renuncias. Bueno, sería muy interesante que eso estuviera acompañado de una explicación jurídica, contractual, normativa, ¿no? Es decir, cuando uno tiene determinado estándar de protección y dispone el congelamiento sobre la vigencia de un estándar, bueno, está generando una renuncia. Y como usted bien dice, bueno, sí, lógicamente, hay un problema de soberanía, de ejercicio, de poder de policía, del poder de imperio del Estado. Y bueno, mire, yo hacía en clave jurídica, pero también permitiéndome una ironía política, el Estado para con todos los ciudadanos tiene prerrogativas que lo interpretamos como un sistema, digamos, exorbitante. No es el mismo sistema el que nos rige entre los privados, ¿no? Entre los particulares. Sí, exacto. El Estado tiene justamente porque tiene el bien común como norte, tiene determinadas prerrogativas, como le digo, y tiene otro régimen a su favor. Bueno, acá es un sistema, lo que de alguna manera uno puede ver en términos generales, es que es un sistema exorbitante del sistema exorbitante, porque el propio Estado está sometiéndose a un plano de un privilegio de un particular. Claro, no sé si soy claro, es decir, en vez de ejercer su poder soberano, su poder de imperio, bueno, está, y yo desgraciadamente lo tengo que ver así, fundándolo en esas cláusulas de las que he hablado. O sea, a su vez, las vicisitudes de allí, yo renuncio antemano a establecer justamente la exigencia de un procedimiento administrativo, y de alguna manera el poder de policía está borrado en el sentido de ese desequilibrio que tiene el Estado para con cualquier particular que tiene un lugar de preferencia, y lo abdico, directamente
lo dejo al plano internacional, sin una instancia previa. No estoy cuestionando el plano internacional, estoy cuestionando que no haya una instancia previa donde el Estado ejerza ese poder de policía de forma eminente, de la misma forma que con cualquier particular. Bueno, todo ese combo, todo ese conjunto, y habilita a decir, sí, bueno, acá hay entregas y no justamente podríamos decir que son negocialmente ventajosas. Claro. ¿No? Es decir, en una época de muchísimo discurso, podríamos decir, ideológico de centro-izquierda, que predominó en el discurso social, uno podía ver falencias, ¿no? Tanto Sí. que algunos decían que no nos corran por izquierda. Claro. Bueno, uno debería decir ahora que no nos corran por derecha, porque acá el negocio no cierra. Es decir, Claro, todos queremos, claro. no es que, yo no estoy hablando desde un plano ambientalista, ni mucho menos anticomercial. No, nos pongamos en el traje de críticos, y bueno, la negociación se ve. Algún diputado ayer lo dijo, aún apoyando el acuerdo, dijo, yo no estuve en la mesa de negociación. Bueno, ya sería un área donde preferiría no entrar, pero ciertamente uno dice, bueno, nos pongamos en la crítica de la conveniencia económica. Y claro, es como todo en la vida, es decir, 1.000 pesos puede ser muy poco, muchísimo dinero, o puede ser una estafa. Claro. ¿Me entiendes? Es decir, si me los regalan es muchísimo dinero, y si yo los tengo que pagar a cambio de nada, es una estafa. Totalmente. Bueno, ¿cuál es el punto de comparación sobre los supuestos beneficios que de antemano se tiene? ¿Se entiende? Sí, Entonces, bueno, ahí cuando yo no puedo conocer de antemano la índole estricta de las prestaciones, ni siquiera acercarme, porque a veces no se puede precisar, pero ni siquiera acercarme, bueno, estoy habilitado a sospechar, ¿no? Porque yo no sé si eso es mucho o es nada. Claro. Doctor, la última cortita. ¿Usted no descarta como profesional del derecho, como constitucionalista, recurrir a la justicia para que ejerza el control de constitucionalidad sobre este decreto y este convenio marco? Estamos en eso, Bien. estamos en eso. Bien. Sí, es bien complejo porque el acceso a la justicia no es algo ampliamente abierto. No es pero fácil tampoco, ¿no? En la justicia sanjuanina, no es fácil, ¿no? Ni la federal tampoco, Ahí tampoco. pero estamos trabajando en eso. Bien. Doctor, le damos las gracias y los micrófonos de Radio Alas, de los cronistas de la mañana, están a su disposición. Muchísimas gracias. Doctor. El agradecido soy yo, que tengan buen día. Un gusto de hablar con muchísimas ustedes. gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias. Fue el doctor Conrado Suárez charlando con los cronistas de la mañana. Muy interesante, doctor. Muy interesante. ¿no? Bueno, nada está cerrado, ¿eh? No, y nada está por encima de la ley. Sí, bueno. Por encima de nuestra Bueno, Constitución, perdón. excepto las mineras. No, y los gobiernos. Y los gobiernos. Y el Estado, los Estados. Daniel, 12 horas 17.